Habrán visto el material que se hizo llegar, es un material que forma parte de la teórica de esta semana, que es una teórica interesante de armar, pero triste en el sentido que como está al final de todo el cuatrimestre y a veces entra hasta fuera de los coloquios, y por supuesto afuera de los trabajos de campo y afuera del parcial, es una unidad poco visitada, podríamos decir, ¿no? Una semana, una unidad teórica poco visitada. También habrá que ver cuál es la relativa importancia que pueda tener para todos ahondar en esa temática específica que tiene que ver con profundizar de alguna manera las perspectivas y análisis y las indagaciones respecto a aquello que se considera diferente, discapaz. Y en esa profundización uno entonces empieza cuando uno va a profundizar estos temas, lo que uno se va encontrando es que hay discursos, efectivamente, que tienen que ver con la integración, con la inclusión de todos, que existen esos discursos, que existen intentos muy interesantes de los sistemas educativos para que esto acontezca, pero tal como señala Foucault, hay microprocesos, en la capilaridad de los procesos hay situaciones que a veces son contradictorias a las situaciones que se pretenden alentar, ¿no? En el caso de la inclusión, bueno, un tema que desde la cátedra venimos pensando hace mucho tiempo. En un momento habíamos conformado, bueno, yo también doy psicología educacional para la carrera de Ciencias de la Educación, de Filosofía y Letras, y armé en ese espacio un grupo de estudio, una investigación, perdón. Una investigación que se trató de indagar cuál era la representación que había de los niños con ciertas restricciones o discapacidades en las series animadas. Y revisamos varias series animadas, los Rugrats, los South Park y los Simpson, y nos quedamos con el análisis de algunos o casi todos los episodios de los Simpson que hicieran una referencia a una restricción de un sujeto. Y el más elocuente era Rafa, o Ralph, que aparece y analizamos solo los capítulos luego en que aparecía Rafa o Ralph para ver cuál era la representación. Y entonces, de todos esos capítulos que analizamos fílmicos, nos quedamos con un fragmento que nos pareció el más elocuente para dar cuenta de esos microprocesos de segregación que se producen en el momento en que uno intenta llevar adelante un proceso de inclusión. Entonces, Rafa va a la escuela común con todos los chicos del barrio, digamos. Hay momentos que está en el grado de Lisa, otros que está en el grado de Bart. Bueno, eso no está claro del todo en la serie, pero tomamos un fragmento de un capítulo mayor, que el capítulo es Lisa vegetariana, donde Lisa se vuelve vegetariana y hace todo un movimiento respecto de que la escuela la familia no la considera, la escuela no la considera. Bueno, muy interesante es el capítulo, porque contiene otras referencias a lo educativo también. Nos quedamos con ese pequeño fragmento que es el fragmento
donde la maestra reparte unas lombrices con la idea de disecarlas. Entonces reparte las lombrices a todos los chicos y Rafa hace algún movimiento extraño con la lombriz y entonces le dice a la maestra, maestra, la lombriz se metió en mi boca, ¿podría darme otra? Y la maestra le dice, no, Rafa, duerme, mientras los otros niños aprenden. Ahora, ese pequeño fragmento de Los Simpson resulta pero extraordinario porque efectivamente la representación de los docentes respecto a las capacidades de los alumnos que tienen algún tipo de restricción es que ellos no pueden enseñarle. Los maestros creen que no pueden enseñarle. ¿Y por qué esto podría resultar interesante para nosotros? Y justamente porque ahí es la tarea del psicólogo educacional que tiene que reponer de alguna manera algo respecto de eso. Ahora, ¿cómo lo va a reponer el propio psicólogo educacional si él mismo piensa que ese chico no puede aprender? Si él mismo considera que porque un niño tiene una restricción cognitiva, aprende menos o aprende diferente, o hay que ponerle únicamente una persona al lado para que lo ayude a aprender, si no, no existe la posibilidad de que aprenda. Entonces, en ese texto de los microprocesos, un poco lo que se pone de relieve es eso. Por otro lado, cierto es que toda la temática referida a las restricciones es una temática que abordada teóricamente hay mucho material, a mí me ha prestado, Martín me ha prestado libros en inglés sumamente interesantes, Martín Larripa, que está acá con nosotros, me prestó unos libros interesantísimos en inglés, desde una perspectiva, y bueno, yo los fotocopié todos y los fui leyendo, y son interesantísimos, estudios más bien cortos, cosas muy sistemáticas, cosas muy metódicas, modos de decir, muy interesantes. Ahora, las cuestiones teóricas, sean del mundo anglosajón o del mundo que fuera, de la perspectiva que fueran, no nos permiten dar cuenta del fenómeno completo que son esos microprocesos de exclusión y segregación que se dan para nosotros circunscribirlos únicamente en el aula, ¿no? En las aulas, podríamos decir, que se dan en las aulas. No vamos a hacer una mirada más de lo social y todo esto porque nos excede un poco, pero ¿por qué tenemos que tocar a veces lo social? Porque nosotros somos agentes sociales, psicólogos, maestros, educadores, somos agentes sociales, y como agentes sociales estamos impregnados de aquello que la sociedad nos... con lo que estamos en contacto permanente con la sociedad, digamos, podemos pensar también así. Entonces, el estudio y el análisis y la investigación de qué pasa con los procesos de inclusión es un estudio que a mí me hizo sentir la necesidad de acercarme a otras fuentes de lectura para comprender ciertas cosas. Los primeros abordajes que yo hice de otras lecturas fue el tema de recordar aquel cuento que yo había leído en la adolescencia de
de Ray Bradbury, de un niño con forma de pirámide azul, que forma parte de la otra teórica. Y entonces hice pie en esa ficción literaria para poder trabajar algunas temáticas. También en un sentido didáctico. ¿Qué quiero decir en un sentido didáctico? Es que yo trabajo a veces en formación docente o en la facultad misma, cuando te hay que dar una clase, a veces el recorrido nomás de autores teóricos se hace un poco duro para tratar ciertas problemáticas, y la cuña de poner un elemento literario, de poner un elemento pictórico, una película, qué sé yo, te permite trabajar en la misma situación, pero de una manera, podríamos, no sé si es más agradable, pero por lo menos donde está implicada la sensación y la sensibilidad de quien lo recibe, y entonces es más fácil abordarlo así. En el caso de mis recorridos también literarios, hay un libro que para mí fue muy interesante también de leer, que hay que bancarlo también, no es un libro de así, qué lindo cómo me lo leo. Es una novela autobiográfica de un autor japonés, que se llama Kensaburo Oe. Kensaburo Oe escribe esta novela autobiográfica. Él ha sido premio Nobel de literatura, creo que en los años 90, así, y escribió este libro, que no es de tan fácil lectura, que les digo, que se llama Despertad, oh jóvenes de la nueva era. Ahí lo interesante resulta que Kensaburo Oe, que es un hombre de las letras y del mundo académico y de un mundo intelectual, le nace un hijo con una malformación. Lo operan de la malformación y el nene, Hikari, queda con una restricción que nosotros no podríamos diagnosticar así rápidamente, pero queda con una restricción también intelectual. Ahí va relatando a la misma vez su recorrido como padre, el pesar y el dolor y las sensaciones que tiene como padre en el momento de la educación de su hijo, los avatares que tiene como pareja en esa vida que lleva con su mujer, y que entonces intentan llevar adelante esta situación que les toca, pero también va relatando su parecer respecto de su hijo y las cosas que a tientas y a ciegas van haciendo. Entonces, una de las cosas que a tientas y a ciegas van haciendo es que a Hikari, cuando lo sacan a caminar, le gusta escuchar el sonido de los pájaros. Y le gusta escuchar, y ellos le van diciendo, suponte, te digo, porque no sé ni qué pájaros hay en Japón. Este es un canario, este es un ruiseñor, este es un venteveo, ¿no? Bueno. Y entonces Hikari termina reconociendo efectivamente todos los sonidos, cantos, gorjeos de los pájaros, y además va desarrollando una cosa muy incipiente de un gusto musical, podríamos decir, ¿no? Entonces, le buscan un profesor, lo ponen al piano, bueno. Así es la historia que está relatada en el libro. Y en el libro también dice Kensaburo,
bueno, que él en el recorrido que va haciendo por el mundo, por alrededor del mundo, llevando su literatura en congresos, en reuniones de escritores, qué sé yo, recorre muchas partes del mundo, y una de esas partes del mundo que recorre es una suerte de isla, y que en esa isla la función más importante de esa sociedad que vivía en la isla, que era un toque de campana que anunciaba no recuerdo qué cosa, estaba a cargo de, podríamos decir, el discapacitado de la isla, ¿no? Entonces, ese es el llamado, de alguna manera, que hace Kenzaburo en el título del texto. Despertad, oh jóvenes de la nueva era. Hay una mirada diferente sobre las diferencias, sobre las restricciones, hay una mirada que las nuevas generaciones están llamadas a tener, ¿no? Porque no es el trabajo más depreciado ni despreciado de la isla, sino el trabajo más importante. Ahí termina la novela. Y bueno, y esto es interesante, pero la novela termina, pero la vida de Hikari real sigue. Y Hikari efectivamente comienza sus estudios de música, llega a componer, y nuestra Marta Argerich, cuando fue a Japón, invitada, la primera obra que interpretó al piano fue una obra de Hikari Oe. ¿Qué quiere decir esto? Metáfora, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Metáfora. Quiere decir que la concepción que duerme mientras los niños aprenden, ¿no? Que duerme mientras los niños aprenden, más bien es algo que no debiera suceder, porque si uno permite que niños, niñas, jóvenes que tienen restricciones desarrollen alguna cuestión, y uno ayuda a que esa cuestión florezca, entonces algo pueden hacer. Si la concepción que tiene el maestro y también el psicólogo educacional, porque nosotros decimos el maestro porque está ahí en el aula, pero ahí también hace falta un otro que le diga al maestro algo respecto de cómo son los niños, de cómo aprenden los niños, ¿no? Entonces, ahí hay algo potente en el sentido de un trabajo más de análisis, y podríamos decir de detección, ¿no? De detectar a dónde se van dando esos microprocesos de segregación. Y eso no es que es necesaria como si un investigador, digamos, al estilo antiguo con la lupa, buscando con la lupa ver dónde detecto un proceso de segregación, de exclusión, enmascarado en un plano, en un programa o en una concepción de inclusión y de integración. Yo creo que tiene que ver con tomar las frases que las personas dicen y hacer y someterlo a un pensamiento crítico, podríamos decir, no se me ocurre otra forma de decirlo en este momento. Por ejemplo, el primer artículo que yo escribí, el primero que por supuesto, yo escribo mal, no escribo bien, pero el primero está peor escrito que todo, lógico, pero lo hice con un amor bárbaro. No es fácil escribir, a unos se les da más fácil que a otros, pero bueno, a mí no se me daba tan fácil. El primero que escribí era porque en ese momento yo estaba realizando capacitaciones docentes
en un intento justamente de generar alguna conciencia de parte de los docentes de que en ese momento empezaban las integraciones escolares, no estaban así ya legalizadas, normatizadas, conocidas por todos, recién empezaban. Entonces, el intento era trabajar con los maestros de la escuela común cuestiones que les permitan ser más permeable a las integraciones escolares. Y entonces, los maestros, bueno, decían algunas cosas que son interesantes. Bueno, el artículo que nunca escribí, que es Yo no fui preparado para esto, hasta ahora nunca lo escribí, que es lo que eventualmente casi todos los docentes dicen cuando tienen un chico que tiene características peculiares, ¿no? Tienen ese chico con características peculiares, sean las que fueren, porque después acá vos en las características peculiares tenés un mundo de palabras para poner, un niño con características peculiares y el maestro dice, yo no estoy preparado para esto, yo no fui preparado para esto. Bueno, ese artículo nunca lo escribí. Pero otra cosa que yo escuchaba de los maestros era, por ejemplo, que uno decía, no, si yo tengo 25 chicos y un integrado, ¿no? Entonces, el primer artículo se llama 25 y un quemado, que es un juego que yo jugaba, le puse el nombre de un juego que yo jugaba en la vereda, en mi barrio, que justamente era un juego como de persecución y alguien preguntaba, panadero, ¿cuántos panes tiene usted? 25 y un quemado, decía, el quemado tenía que salir corriendo. Bueno, es decir, que para los maestros el alumno en proceso de integración no era un alumno de su grupo. Él tenía 25 alumnos y uno integrado, ¿no? Bueno, con el, con el paso del tiempo eso fue subsanado, porque no es que ahora tiene 25 y un integrado. Ahora que las integraciones han sido ya socialmente admitidas, escolarmente admitidas, legalmente admitidas, reglamentariamente admitidas, conversadas en el Consejo Federal de Educación, se han emitido documentos, los docentes se encuentran en el aula con 25, 5 integrados, 5 maestras integradoras o 3 maestras integradoras y 2 maestras de apoyo, 3 maestras integradoras, 2 maestras de apoyo y 2 asistentes terapéuticos, ¿no? Entonces, ahora hay otras cosas que suceden y que también son elementos sumamente interesantes para poder investigar y para poder analizar en adelante, para poder ver qué es lo que está pasando allí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Entonces, esos microprocesos que hay de segregación y de discriminación dentro de las aulas, ustedes lo van a ver en un sinnúmero de palabras dichas, tanto por los maestros como también por los alumnos. Yo he ido a escuelas donde los maestros te van mostrando el grado y aquí y aquello, y los chicos, vos le decís, bueno, ¿qué tienen en el cuaderno? ¿Qué escribieron? Y vos vas mirando los cuadernos y de repente llegás a uno y te dicen, no, 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 ese no, ese no, a ese no lo mires. ¿Por qué no hay que mirarlo a este? No, porque él es el integrado. Bueno, es decir, vos podés efectivamente leerte todos los libros, podés leer toda la teoría, podés tener toda la teoría, pero luego, cuando vos vas a una intervención psicoeducativa, cuando estás allí,
tenés que efectivamente tratar de captar qué es lo que está pasando en ese lugar con esa situación. Y ahí no es porque como dijo este, como dijo aquel, ¿no? Ahí tenés que echar mano a haber primero repensado vos la situación, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que esa clase teórica, la de la semana 13, tenga como complemento del armado, digamos, no que complementa, justamente Castorina complementando, es el que marca la dirección, el texto de Castorina, que es un texto que Castorina escribió varias veces, porque lo va retocando cada vez, ¿m? Porque en el texto hay cosas, pero sumamente interesantes, respecto de las consideraciones, no ya representación como representación social, sino de la consideración que ha tenido la propia psicología como disciplina respecto de los alumnos de la educación especial, y en el texto va dando varios ejemplos. Martín, ¿algo? No, bueno. Bueno, no quería interrumpirte, ¿no? No, bueno, pero seguro tenés algo para decir. ¿Qué Con quieras? relación a... A esto que estamos discurriendo, no sé. Yo creo que pensando para los alumnos que están incorporándose, o mejor dicho, para los futuros docentes que se están incorporando en la cátedra, a mí me parece interesante que uno puede, por un lado, retomar una idea que en realidad está poco trabajada en los textos que tenemos en la cátedra sobre el propio Engelstrom y cómo piensa Engelstrom las expansiones de los sistemas de actividad, porque hay ciertos reparos que él hace que no están tan volcados en los textos que tenemos, acerca de que toda expansión no es posible borrando o, por así decirlo, transformando en un giro de 180 grados el sistema existente, sino que en cambio uno ve pequeños cambios, a veces son un poco más radicales, pero esos cambios siempre están tomando lo que existe en un punto, ¿no? O sea, yo no puedo expandir un sistema implosionándolo, por así decirlo. Y entonces cuando uno piensa que el sistema argentino, educativo, grosso modo, tiene una larga tradición de circuitos segregados, ¿no? Escuela común por un lado, escuela especial por el otro, todas las políticas de educación inclusiva son políticas que tienen que lidiar con lo ya existente, ¿sí? Que es un sistema que históricamente segregó y consideró, ¿no? Naturalizó, como diría Vaquero, a la escuela especial como lugar natural para el nene con ciertas restricciones cognitivas, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer como un ajuste de repensar porque a veces incluso lo veo en los parciales de los alumnos, que son como muy optimistas en la idea de que ahora hay un cambio de paradigma y ahora pasamos al giro contextualista, te ponen en los parciales, ¿no? Y en realidad cuando vos lo ves en las propias praxis de los profesionales, y Marta tiene mucha experiencia en ese campo, encontrás más bien una superposición de discursos que tienen que muchas veces convivir extrañamente, ¿no? Y eso está considerado por Engelstrom. Me parece que es interesante porque a veces uno tiende a pensar que las políticas de educación inclusiva pueden construir desde cero, y nunca se construye desde cero en un sistema de actividad. Siempre la historicidad, ¿no? Como quien tiene que negociar educación sexual, no sé, en una escuela religiosa, por ejemplo. No puedo unir con ESI y destruir toda la forma en que se enseña sexualidad, no sé, en un colegio religioso, ¿no? Entonces hay como más bien como ciertas no sé, praxis que se renegocian, lugares que se repiensan, contradicciones a veces que se superan, a veces que no.
que se acumulan, ¿no? Y otro autor que también me parece muy interesante, además de estas relecturas de Engelstrom, es el propio Harry Daniels, que es un neo-vygotsquiano, también poco trabajado en la cátedra porque tiene poco traducido al castellano, ¿no? Ese es un punto. Y él, que ha trabajado en Inglaterra, tiene un libro muy bonito que se llama Educación Especial más allá de la retórica, porque él estudió que lo hago corto porque tiene varias investigaciones, pero hay una muy bonita que te muestra que muchas escuelas que por allá por fines de los 90 en Inglaterra se autodenominaban, se autopercibían, como se discute ahora, se autopercibían inclusivas, ¿sí? Integradoras inclusivas, pero sobre todo en un principio inclusivas, con políticas de inclusión, cuando les preguntaban por qué, o sea, cómo conseguían esos cupos, él investigó cómo esas escuelas abrían cupos para estudiantes con discapacidad en un sentido amplio, lo hacían expulsando a estudiantes por mal comportamiento, ¿no? Ustedes saben que en Inglaterra tienen las escuelas de derivados, que son los referral school, que son como escuelas donde van los pibes que se portan mal, ¿no? Entonces, y un problema que están teniendo hace muchos años es que también tienen expulsión dentro de esas escuelas de expulsión, ¿no? Con lo cual eso ya caen fuera del sistema, ¿no? Del sistema escolar. Entonces, es interesante que hay escuelas que, ¿no? Y uno lo ve mucho eso como profesional, cuando dialoga con la gente que está más como en trinchera, no sé, como psicopedagogos que trabajan en prácticas de escolarización de chicos con perfiles atípicos en escuela. Yo ni siquiera quiero llamarlo una integración e inclusión, porque creo que muchas veces hay como una mixtura, ¿no? Eh, pero bien, están ahí escolarizando a un chico que tradicionalmente estaría en escuela especial, ¿sí? Pero las políticas de educación inclusiva promueven para que esté en escuela común. Sin embargo, vos te encontrás un montón de contradicciones del sistema, ¿no? Y él justamente analizó eso, que las escuelas que, ¿no? Los directores sostenían que eran inclusivas, sin embargo, expulsaban por mal comportamiento. Y así conseguían el cupo para un chico, no sé, con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la idea de despreciar o discriminar o estigmatizar la puedo encontrar en muchos niveles, ¿no? A mí siempre, yo no soy tan simpsoniano, pero sí recuerdo que me parece muy interesante algunos diálogos entre el director y el superintendente de distrito, ¿no? Porque toda la escuela en realidad de los Simpsons está como etiquetada, ¿no? Como una escuela de bajo rendimiento, ¿sí? Entonces dice, bueno, y uno ve esos capítulos donde tratan de falsear los resultados, las pruebas de distrito, ¿no? Porque aparece esa idea que ya la idea es que esa es una escuela donde están prácticamente todos, menos Lisa Simpson, están etiquetados como estudiantes con discapacidad de aprendizaje, ¿no? En un punto podría pensarlo que no es solamente Ralph, sino que es como mucho más contundente, ¿no? Y te muestra un problema de... Yo siempre que pienso, ahí lo vinculo mucho con el documental que para mí es muy bueno de Esperando a Superman, Waiting for Superman, que es un documental sobre los problemas del sistema educativo norteamericano y de esas escuelas que se llaman Failure School, o Failure Factory, como escuelas de fábricas de fracaso, ¿no? O sea, ya sabe el superintendente de un distrito, al igual que el Chalmers de los Simpsons, ya sabe que esa escuela que está en ese distrito, de ahí nadie aplica para el high, ¿sí? O para la universidad. Entonces, bueno, es interesante pensar en todos esos problemas que tienen que ver con una sociedad que históricamente segregó, ¿no? Me parece que es interesante ahí entender que vivimos en esa situación de capas de discursos que conviven, ¿no? Como acumulación de contradicciones en muchos de los nodos del sistema de actividad de escuela común, ¿no? Y que es normal encontrar esas contradicciones. Y después, bueno, cómo un psicólogo puede lidiar con todo eso y ayudar a resolver algunas de esas contradicciones, es difícil, ¿no? Porque incluso a veces encontrás... Había leído un artículo de Smolka, también muy bonito, que criticaba el enfoque remedial